iglesia. Él vive en la parte más alta de Chiriquí, en las nubes se llama eso, está en Cerro Punta. Y prácticamente pues él nos está colaborando y como tenemos un grupo acá de hermanos que en nuestra iglesia que colaboran en cada una de las actividades, pues agradecemos al hermano Omar el día de hoy. Hermano Omar, el tiempo es suyo, Señor lo bendiga. Gracias, hermanos. ¿Puede abrir su cámara? Pues, Sí, buenos días. buenos días. Amén, Bendiciones para hermano. todos. Buenos días. Amén, Amén. amén, buenos días. En esta mañana es un gusto saludarle a través de este medio y a estas primeras horas de la mañana. Sabemos que hemos venido escuchando los temas que se han presentado y para nosotros es un privilegio, un gozo, porque sabemos que también el Espíritu Santo nos puede utilizar humildemente a nosotros para predicar su palabra. Antes de iniciar, quiero dar un testimonio que nos sucedió la semana pasada. Teníamos un familiar enfermo y la hija me pidió a mí, ella no era de la iglesia, la hija me pidió a mí que, por favor, su mamá le había pedido que consiguiera un sacerdote, un pastor, alguien que le fuera a ungirla porque ella se sentía muy mal. Y por cuestiones de la vida, yo fui a esa casa y la hija me solicitó que le consiguiera un pastor para que le fuera a ungir a su mamá. Hice unos contactos y conseguí un pastor. El pastor me dijo, sí, hermano, yo voy a ungir a esa señora. Le digo, ella está malita, eh, sufre de diabetes, se ha complicado y pues necesita, no es de la iglesia, pero pidió encarecidamente que viniera un pastor a ungirla. Y yo estoy solicitándole a usted para que me colabore en eso. Y es el momento tristemente es el momento de ir a donde esa casa, no era a poder ungir a la señora. El pastor vino, la ungió, ella se recuperó un poco, la llevaron al hospital y le tuvieron que intervenir rápidamente. Y para no alargarle tanto la historia, anoche cuando el hermano Toño me llamaba, estábamos dándole el pésame que la señora había fallecido. Y yo con los nietos de ella estábamos juntos y me reuní anticipadamente con ellos, con los nietos, con la mamá de los muchachos y le dije, bueno, la abuela le ha dejado una lección a ustedes. Ella ha decidido por Cristo Jesús y ahora le toca a ustedes seguir el mismo ejemplo que le dejó su abuela. Así que si Dios cambió ese corazón en el mismo instante que lo necesitaba y se hizo los preparativos todos para que Dios aceptara ese corazón, hermanos, esta es obra del Espíritu Santo. Llamar a personas. El libro de Hechos nos dice a nosotros
que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. La señora murió. Ahora solo me resta trabajar con la hija y los nietos para que sigan el mismo ejemplo de su madre. Y me llena de satisfacción saber que hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo para que se hiciera este ungimiento. Y para honra y gloria de Dios, la señora le entregó su corazón a Cristo Jesús. Muy bien, antes de iniciar este tema, que lo he titulado Una promesa hecha realidad, voy a invitarlos y voy a preguntar si me escuchan allá donde ustedes están. ¿Todos me escuchan? Sí. Amén. Bueno, vamos a Amén, inclinar nuestro amén. rostro y vamos a pedir a Dios en oración. Cariñoso Dios que moras en la altura de los cielos, nuevamente en esta mañana estamos en tu presencia para que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Oh Dios, te pido humildemente que me utilices para predicar tu palabra. Sabemos que necesitamos ser transformados, ser ungidos y ser bautizados por esa promesa que tú le hiciste a los discípulos, el Espíritu Santo. Concédenos ese privilegio en esta mañana de estar con nosotros y dentro de nosotros, quitando esas escorias, esos malos pensamientos, todas aquellas cosas que impiden tu presencia, oh Dios, quítala de nosotros y haz de nosotros un instrumento tuyo para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una promesa hecha realidad. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él disfrutó en su máxima expresión, podemos así decirlo, el caminar, sus pasos, su crecimiento y también su nacimiento de este Espíritu Santo. Fue concebido en su madre por el Espíritu Santo. Fue instruido por el Espíritu Santo. Y cuando llegó a ser grande, hermanos, cuando fue donde Juan a ser bautizado, el poder del Espíritu Santo descendió sobre él. Qué hermoso testimonio y ejemplo nos da nuestro Dios. Y algo más, que es un ejemplo a seguir. Él era humano, hermanos, pero él oraba por la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo utilizara a él y testificara de ese amor que había venido a reflejar de su Padre a esta tierra. Y es entonces cuando el Señor Jesús nos da ese grande ejemplo, un ejemplo completo, un ejemplo que una vez para siempre se ofreció en sacrificio por nosotros, dándonos así esa promesa maravillosa. Hermanos, y por eso lo he titulado Una promesa hecha realidad. ¿Por qué una promesa hecha realidad? Porque en primer lugar, Jesús lo prometió a los discípulos.
El libro de Hechos menciona que ellos estaban en un lugar orando, alabando a Dios, confesando sus pecados por 40 días en esa angustia, en esa preparación, hermano, donde no tenía que haber ningún pecado acariciado en ellos. Todos los rasgos de egoísmo, de malos pensamientos, eran confesados en ese momento y fueron bautizados por esa promesa hecha por Jesús, por el Espíritu Santo. Ahora, esa promesa fue hecha a los discípulos y también alcanza en nuestro tiempo también, porque el Espíritu Santo, hermanos, ha sido dado una doble porción, una lluvia tardía, que es la preparación de cada individuo para prepararlos para el reino de los cielos. Pero en esa preparación, hermanos, nosotros primeramente tenemos que ser ¿qué? Vaciados de nuestro egoísmo, de nuestros malos pensamientos, de todas aquellas cosas que impiden que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces se va a decir con claridad que esa promesa va a ser una realidad en tu vida y en mi vida. Porque la promesa está hecha, pero mientras nosotros no le permitimos a Dios, hermanos, que nuestro corazón esté limpio de cada una de aquellas cosas que impiden que el Espíritu Santo more en nosotros, entonces es que nosotros vamos a ser llenos por ese Espíritu Santo. Hermanos, en esta mañana, el Espíritu Santo es nuestro intercesor. El Espíritu Santo es un consolador. El Espíritu Santo da testimonio del Señor. Y si da testimonio del Señor, es una obra que se sigue realizando. El Señor no realizó toda la obra aquí en la tierra. Él caminó 3 años y medio y murió para darnos ese ejemplo de que el sacrificio de él era un sacrificio total para restaurar al ser humano. Y esa restauración se sigue haciendo mediante el Espíritu Santo, llamando a corazones a que se arrepientan para él transformarlos para honra y gloria de Dios. Es así, mis hermanos, como experimentamos esta promesa a través de la fe. Nosotros experimentamos esta promesa y esta promesa debe ser vivida en cada corazón que ha aceptado ser transformados por el Espíritu Santo. Hermanos, hablar del Espíritu Santo es algo tan santo, que ese ser nos transforma a nosotros y nos hace santo para honra y gloria de su nombre. Y eso es lo que necesita, hermanos. Él inició organizando la primera iglesia primitiva. ¿Cómo la organizó? Quitándole todas aquellas escorias que tenía la primera iglesia naciente. Ustedes conocen muy bien la historia. Cuando ellos fueron a impartir la palabra de Dios de 2 en 2 y se le dio un pequeño inicio del Espíritu Santo para que se sometiera toda enfermedad, todo demonio y fueron a predicar la palabra de Dios. Y yendo en camino a predicar la palabra de Dios, ustedes conocen también la historia, hermanos, donde hubo un endemoniados que ellos no pudieron
sacarle el demonio. ¿Por qué? Porque ellos querían ser, dice, el primero en el reino de los cielos. Y si había egoísmo en ellos, el Espíritu Santo no los podía utilizar a ellos para que llevaran adelante este milagro en la persona. Hermanos, pero cuando ellos confesaron sus faltas a ese Dios maravilloso que había venido a morir y ascender a los cielos, hermanos, fueron cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí fueron organizados para que cumplieran una misión especial. Yo no puedo solicitar el Espíritu Santo si no doy a conocer las grandes obras que Él hace en mi vida. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo mientras yo no le permito a Dios, a ese Espíritu Santo, regenerar mi corazón, mi manera de ser, mi carácter. Es allí donde estriba, hermanos, esa relación entre una persona y el Espíritu Santo. Podemos hablar muy bien, pero si no somos hacedores de la palabra de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, por gusto nosotros hablamos del Espíritu Santo. Tenemos que tener, dice aquí, una fe inquebrantable a través de la fe. Hechos 1:1 al 3 y Galatas 3:14 nos dice que esa fe inquebrantable nos las da ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora bien, para nosotros esa promesa, hermanos, se ha hablado mucho de esta promesa, pero el Espíritu Santo ha venido de parte de Jesús. Él rogó al Padre para que enviara el Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros y con nosotros. Cada uno le permite a Dios, a ese Espíritu Santo, entrar y que Él haga su voluntad en la persona. Pedro lo hizo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo en aquella ocasión en el aposento alto, donde el Espíritu Santo lo utilizó. Y cuando Pedro se levantó a predicar de ese Jesús que había muerto y había resucitado y había ascendido a los cielos, hermanos, el Espíritu Santo tocó a esas 3,000 almas, las que Pedro bautizó. Y con qué gozo, hermanos, se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, en estos últimos días de esta historia del ser humano, el Señor va a añadir a su iglesia y la va a terminar de organizar y de pulir, hermanos, para que termine la obra del Señor. Para eso es el Espíritu Santo, para predicar con un denuedo, con un entusiasmo que muy pronto ese Dios va a venir a buscar un pueblo preparado. Y es así como es que el Espíritu Santo utiliza a personas iletradas, a personas no estudiadas, no preparadas, para que lleven adelante esta obra de preparación de a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, yo quisiera en esta mañana decirles al hermano Antonio y a la hermana Minerva, este es un ejemplo a seguir. Que el Espíritu Santo los utilice a ellos
de una manera especial para que puedan seguir con este evangelismo virtual, que todos puedan ser llenos de ese Espíritu Santo y puedan testificar de ese Dios maravilloso que va a venir a buscar un pueblo preparado. Permitámosles en esta mañana que ese Espíritu Santo pueda hacer esos cambios en nuestra vida y podamos testificar y ese viejo hombre que se manifiesta en nosotros pueda desaparecer. Hermanos, esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios le dio a su iglesia. Reflejar el carácter de su Padre en la humanidad. Restaurar al hombre, porque se había hecho una brecha tan grande de separación a consecuencia del pecado. Pero Dios vino, murió, restauró, envió al Espíritu Santo, hermanos, para que continuara esa labor que Dios no había podido terminar en esos 3 años y medio. En esos 3 años y medio, nuestro amado Jesús lo dio todo y nos dio el ejemplo a seguir. Nosotros venimos escuchando del Espíritu Santo, hermanos. Podemos decirle que 1900 años venimos escuchando de ese Espíritu Santo a través de todos los siglos, convirtiendo a personas, hablándole a las personas, mostrándole el carácter de Jesús a esas personas, de ese Dios maravilloso que vino a morir. Hermanos, esa es la labor del Espíritu Santo, convencer a las personas, esos corazones duros, hermanos, transformándolos en un corazón obediente y haciendo la voluntad de su Padre en esta tierra. ¿Has hecho tú en estos últimos años, hermanos, has hecho tú la voluntad de nuestro Padre Dios? Pregúntate en esta mañana si hay algo que impide que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. Entonces, vamos a confesar esos pecados a Dios para que Él nos perdone, nos saque todas esas escorias y entonces nos bautice con el poder de Él y que permanezca dentro de nosotros testificando de ese Dios maravilloso que va a venir a buscar un pueblo preparado, a un pueblo listo, a un pueblo sin mancha, a un pueblo sin arrugas ni cosa semejante. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo por medio de la oración perseverante, hermanos. También nosotros podemos solicitar su presencia en nuestras vidas, aceptando sinceramente esa promesa. Muchas veces nosotros hablamos del Espíritu Santo, hermanos, es una promesa y Jesús la cumplió. Pero entonces no le permitimos a ese Espíritu Santo que se haga esa promesa real en nosotros. Las consecuencias de recibir al Espíritu Santo. Poder para vivir según la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en Filipenses 2:1 al 3. Poder para vivir según la voluntad de Dios. Hermanos, y quiero leerles algo que nos dice el deseado de todas las gentes. Algo muy importante que para nosotros es de sumamente importancia. Dice así el deseado de toda la gente en la página 622
y 623. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que se fuese al Padre y enviase el Espíritu como sucesor en esta tierra. Era importante que Jesús ascendiera a los cielos. Hermanos, de otra manera, nosotros no hubiéramos visto la continuación de reflejar el carácter de Jesús en esta tierra si no hubiera venido el Espíritu Santo. Y esa promesa se hizo una realidad, hermanos, pero se va a hacer una realidad en tu vida y en mi vida, si tú le permites a Dios de todo corazón entrar en ella. Y esa promesa, hermanos, la experimentaron esa pequeña iglesia naciente, esa pequeña iglesia que se reunió en ese aposento alto, esa pequeña iglesia que inició después esparcidos y hablando en lengua por todos aquellos lugares donde el Espíritu le encomendaba que fueran a predicar de ese Dios maravilloso. Hermanos, esta semana culmina una campaña que se está haciendo en Río Indio. Esa campaña nos dice a nosotros que el Espíritu Santo está llamando a personas para que le entreguen su corazón a Cristo Jesús. Y esa es la labor de él, utilizar a humanos transformados por el poder de su gracia para comunicarle a otras personas que el Señor viene pronto. Y para nosotros es un privilegio poder pertenecer a esta iglesia que está organizando en sus últimos momentos, hermanos, porque ya próximo vamos, falta muy pocos días, muy pocos años, no sabemos qué tiempo, pero sus profecías, sus promesas indican que muy pronto Él está al venir. Hermanos, y debemos de hacer esos cambios en nuestras vidas para que el Espíritu Santo nos pueda utilizar. De modo que el Espíritu Santo hizo a los hombres sus instrumentos en el cumplimiento o tareas o la transmisión de mensajes. También fueron estos, todos fueron utilizados por el Espíritu Santo. Hermanos, esa es la labor de esa promesa hecha una realidad. Dice la palabra de Dios, poder vivir según la voluntad de Dios. Filipenses 2:1-3. Vivir según la voluntad de Dios. Dice sus palabras, sus promesas en el libro de Joel: después de aquellos días, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestros ancianos profetizarán y verán sueños. Hermanos, esa promesa es una realidad. Esa promesa, nosotros tenemos que experimentarla cada día, a cada instante, cada mañana debemos experimentar ese bautizo del Espíritu Santo para que en el transcurso del día, hermanos, nosotros reflejemos con nuestro hablar, con nuestra mirada, con nuestras manos, con nuestra vista, con nuestros pies,
reflejemos el carácter de Cristo Jesús. Y tú y yo estamos llamados en esta mañana a reflejar ese carácter. Tú y yo estamos llamados esta mañana a testificar de ese Espíritu Santo, hermanos. Hablarle a otra persona es una cosa maravillosa. Cuando las personas entregan su corazón a Jesús, hermanos, eso es maravilloso. Saber que nosotros tenemos otro que tiene la misma fe de nosotros. Eso es maravilloso. Y él tuvo su cumplimiento también de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba desde aquel entonces con todos aquellos hombres que fueron dotados por él para llevar un testimonio eficaz, un testimonio fiel. Así que desde ese momento está el Espíritu Santo trabajando, hermanos. No solamente nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también lo vemos. Y cuando Cristo contempló su obra terrenal y ascendió con su humanidad glorificada para tomar un lugar en los atrios celestiales, entonces se cumplieron las condiciones para que el Espíritu Santo descendiera como representante oficial y sucesor de Cristo, haciendo eficaz su obra redentora para cada individuo, de modo que vino trascendentalmente como el Espíritu de Jesús. Hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos 262 veces en el Nuevo Testamento textos que nos hablan del Espíritu Santo. Así que no es algo que no hemos escuchado, sino es algo que no hemos permitido a ese Espíritu Santo que nos utilice a nosotros, porque esa promesa está hace mucho tiempo. Y es que él, hermanos, cuando está en una persona, cuando él llama a una persona para que sea su instrumento, hermanos, él lo capacita, él lo instruye y él lo moldea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y eso es lo que Dios quiere con su iglesia, hermano, que su iglesia refleje ese carácter que vino a reflejar el Espíritu Santo, el carácter del Padre. Y es entonces cuando su presencia se hace sentir en cada individuo, entonces forman una iglesia organizada a través del Espíritu Santo. Y esa iglesia organizada, entonces nosotros vemos que sale a impartir esos conocimientos dados por el Espíritu Santo a otras personas que no conocen de Cristo Jesús. Para eso es que nosotros queremos que el Espíritu Santo venga, esa lluvia tardía, ese chaparrón, hermanos, donde vamos a hacer si le permitimos a ese Espíritu Santo que nos utilice. Y hay algo más que nosotros debemos de hacer cuando tenemos el Espíritu Santo. Poder para andar en los caminos de Dios. Ezequiel 36:27 nos dice que Él nos da poder para andar en los caminos de Dios. Dice nuestro Dios, he aquí, he dejado
dos caminos, la puerta ancha y la puerta angosta. Mas yo te aconsejo la puerta angosta, el camino angosto. Este te lleva hacia un puerto seguro. Fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Nótese lo que nos da el Espíritu Santo en Hechos 7, 58 y 59. Nos dice que nos da fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Hermano, y el ejemplo lo tenemos en los discípulos. Todos fueron asesinados, sacrificados, hermanos, y con gozo dieron su vida por aquel que lo había llamado a testificar. No debemos sentir miedo, hermanos, en sufrir por Cristo Jesús, porque esos sufrimientos se van a entornar en nosotros con una fe inquebrantable, hermanos, y esa es la labor que hace el Espíritu Santo en cada persona. La venida del Espíritu Santo fue un don del Padre concedido por intermedio de su Hijo. El Espíritu Santo da la idea de una petición hecha por alguien que era perfecto, igual que el Padre. No obstante, no suplicó por el Espíritu Santo en su maravillosa oración de San Juan 17, sino que ofrecida después que él ascendió a los cielos, porque él todavía no había consumado la obra aquí en la tierra. Y es así, mis hermanos, como el Espíritu Santo trabaja en cada persona. Y en esta mañana yo voy a invitarlos a buscar en San Juan, el libro de San Juan, el capítulo 14. Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias, si la tienen a mano. San Juan 14, 23 al 26. Y dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es palabra del Señor, hermanos. Y lo repito de nuevo. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, la hará suya, y mi Padre le amará. Por esa actuación, hermanos, de coger la palabra de Dios y atesorarla en su corazón, hacer la morada del Espíritu Santo en su corazón, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. Y dice el verso 24, el que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a leerlo de nuevo. El que no me ama no guarda mis palabras. Mire usted, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y dice el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y dice el verso 26, hermanos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Alabado sea el nombre de Dios.
porque Él nos está enseñando, hermanos, todas aquellas cosas que vino nuestro Jesús a venir a esta tierra y darnos ese ejemplo. Ahora el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros, porque leemos esa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esta es palabra del Señor. El Espíritu Santo es un don dado al hombre, no puede ser comprado, no puede ser ganado, no puede ser descubierto ni cultivado. El hombre no puede exigir tal don de Dios. El Espíritu Santo no fue derramado en respuesta a una mera oración de hombre, ni en base a méritos humanos, pero a causa de la obra realizada por Jesús y la santificación dada, el justo Dios envió el Espíritu Santo para iniciar un nuevo movimiento entre los hombres, para inaugurar una nueva dispensación. El don del Espíritu Santo debe distinguirse, hermanos, de los dones espirituales. Los dones espirituales son una cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Así que el Espíritu Santo derrama sobre su iglesia remanente y ha sido la restauración de ese don maravilloso en su iglesia, hermanos. Y dice la palabra de Dios, el Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo había sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Hermanos, y por eso ustedes conocen muy bien lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Nos renueva cada mañana, nos dice, nos señala los pecados, nos señala las cosas que nosotros tenemos que dejar, y cada cosa Él nos dice lo que tenemos que hacer. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter a su iglesia, el deseado de toda la gente, la página 625. Se lo leo de nuevo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia, hermanos. Nótese lo que tiene que reflejar cada discípulo de Jesús. Por medio del Espíritu Santo podemos reflejar ¿qué cosa? El carácter de Cristo Jesús, que es lo único que
menciona la Biblia que vamos a llevar hacia dónde, hacia el cielo, hermanos. La cruz se comprende mucho más fácilmente porque el derramamiento de la sangre es eterno y visible y es para todos, mientras que el don del Espíritu es interno, invisible y solo para el discípulo, el amante y obediente. Se lo leo de nuevo. La cruz se comprende más fácilmente porque el derramamiento de sangre es eterno y visible y es para todos, mientras que el don del Espíritu es interno, es invisible y solo para el discípulo, el amante y obediente. Su morada en el ser interior, por ser una realidad espiritual, no es fácilmente comprendida ni aceptada como verdad practicada. Hermanos, esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo me dice a mí que la palabra, lo que nosotros leemos en Juan 14:23, debe ser una palabra practicada todos los días. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Alabado sea el nombre de Dios en esta mañana, porque nos ha permitido ver nuestra necesidad de esa transformación del Espíritu Santo, una promesa hecha realidad en tu vida y en mi vida. Hermanos, eso es lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos de ese Dios maravilloso, de ese Dios que está anuente a aceptar a hombres y mujeres por la labor del Espíritu Santo. Que en esta mañana Dios nos pueda ayudar, Dios nos pueda bendecir y hagamos de su palabra nuestro pan cotidiano. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén. Gracias, hermano Omar Guerra. Le agradecemos por ese mensaje, ¿verdad? Que necesitamos el Espíritu Santo para recibir el carácter de Cristo y ese carácter es que vamos a llevar al cielo. Y la mayor necesidad de nosotros en esta iglesia, nuevamente repito, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos transforma, nos está preparando para tener el carácter de Jesús. En el cielo todos tenemos que reflejar el carácter de Dios, es amor. Y si nosotros empezamos a tener amor en nuestros corazones, pues tendremos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos de Dios y guardamos la ley de Dios. Entonces necesitamos más cada día el bautismo del Espíritu Santo. Hermano Omar, te pido con una oración, por favor. Gracias. Oremos. Padre de amor y misericordia, en esta mañana te damos las gracias porque tu presencia ha estado con nosotros y solicitamos esa bendición para que permanezca con nosotros durante este día y durante todos los días que tú nos das de vida en esta tierra. Que reflejemos ese carácter, oh Dios. Perdónanos si hasta aquí no los hemos reflejado y ayúdanos para que el Espíritu Santo pueda implantar ese nuevo carácter en nosotros. Gracias por habernos escuchado en esta mañana. Bendícenos a todos los amigos que están en esta mañana por esta plataforma. Gracias, Señor, por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén.